me Yo, acuerdo. Brisa. Brisa, tenés razón, cualquiera. Escúchame, Brisa, lo que vos preguntás está buenísimo. A ver, yo siempre digo que en estos momentos el acto revolucionario por excelencia de estos tiempos es leer un libro. ¿Sí? Cuando vos ves un libro, vos ves a una persona que lee un libro, inmediatamente decís, este es un raro, un nerd, nada que ver porque todos estamos con la cabeza baja así continuamente mirando una pantalla. Respecto a los libros que vos me preguntás, es lectura, no es lectura obligatoria, ¿sí? Fíjate que, si no recuerdo mal, yo la publicación en este momento no la tengo a mano, por lo que les digo siempre para no abusar ni tentarme, pero creo que dice bibliografía recomendada. Recomendada quiere decir que si algún tema no quedó, si alguna cuestión no se entendió, vayas ahí que el libro es fuente segura. Ojo, ojo, Claro, porque el cuadernillo en sí, cada unidad dice que no reemplaza el estudio de la lectura del material. claro, eso está dicho en el sentido de que nosotros lo ofrecimos cuando empezó la pandemia, que es un cuadernillo que si vos me decís, ¿con esto me alcanza, profe? Sí, como alcanzarte te alcanza, más los encuentros, más aquello que podamos agregarle en las reuniones, alcanza. Lo cual no está de más tener siempre presente que está bueno ir al libro. Pero tener cuidado, ¿por qué? Porque son libros escritos por abogados para un auditorio de abogados. Puede que pase lo que pasó con Mati, que hay términos que los dan por supuestos, hay tecnicismos que no se explican, porque se entiende que un abogado los debería saber, como pasa en cualquier otra disciplina. Si agarramos un libro de medicina, probablemente no entendamos nada. Bueno, con los libros de derecho pasa eso. Punto número 2, la otra precaución, el otro semáforo en amarillo, pero que de amarillo se pasa a verde, ¿eh? Es lo siguiente. Como derecho no es una ciencia exacta, vos a lo mejor lees un libro y decís, me parece bárbaro cómo lo explica, capté la idea, está bueno el ejemplo, lo tomo. Voy a ampliar y voy a leer el otro libro. Ah, ojo con eso, ¿eh? Porque el otro autor puede que diga algo totalmente contrario a lo que vos leíste. Y entonces salís peor de lo que entraste. Decís, ay no, yo la tenía clara, ahora tengo un montón de dudas. ¿Y qué digo? ¿Lo que dijo este autor? ¿Lo que dijo este otro? Ay, no entiendo nada. Pasa eso, me pasó a mí en la primera materia de Derecho, que entendía un tema y decía, bueno, lo voy a ampliar de otro libro, el otro autor decía algo totalmente opuesto y decía yo, bueno, no entendí nada y así me iban los parciales. ¿Qué tengo que decir? Lo que dice un libro, lo que dice el otro, lo que dice ninguno de los libros. Y de acuerdo a lo que dice un libro y para vos está bien, vos lo ves así, te resulta más fácil explicarlo, lo ves más claro, adelante con eso. La cátedra no sigue, mejor dicho, ni exige a ningún autor determinado. En algunas cuestiones, sobre todo de derecho administrativo, hay un librito muy lindo, creo que está en el grupo de Facebook y en el aula virtual en recursos didácticos, que es Queen, que yo una vez buceando en Google, me pareció tentador el título y dije, bueno, lo voy a leer porque me parece que amerita. El título ya de por sí sugiere bastante. La verdad que es un libro buenísimo. Él es abogado, es rector o decano de la Universidad Nacional de Salta y hizo un libro destinado a un auditorio de contadores y de estudiantes de ciencias económicas, con lo cual te habla de derecho administrativo en un lenguaje en el que todos podemos entendernos. Bien, yo siempre digo que en la Facultad de Ciencias Económicas no voy a bajar el lenguaje, eso sería discriminatorio y una falta de respeto total, pero sí tenemos que adecuarlo. Bien, si yo te pido que me expliques a vos algo contable y me lo decís técnico, probablemente técnicamente esté perfecto, pero yo te voy a decir, Bri, me lo decís con tus palabras, no entendí nada. ¿Viste cuando vamos al médico que te dice la patología que vos tenés? Bien. Entonces, ¿qué tengo? Una distensión. No podría haber dicho eso. De eso se trata. Andá los libros. Es recomendada, no es obligatoria. No dejes de ir. Pero tenés estas precauciones. ¿Sí? Por ahí puede aparecer un tecnicismo, como le apareció a Mati. Por ahí querés ampliar de otro libro y ves que otro autor dice algo distinto. ¿Quién tiene razón, profe? Y en derecho, la mayoría de las cosas son discutibles, Gris. Hay otras que no. Después vamos a ver cuáles no son discutibles. Yo por ahí iré poniendo ciertos mojones, decirles, miren, en este caso esta cuestión ya está resuelta. Las otras son discutibles, con lo cual, si vos das la definición de servicio público, que la tomaste, no sé, de Mario, ¿no? Porque te pareció más clara, más entendible, y yo estoy por la de Gordillo, que es un autor que opina totalmente contrario a Mario, ¿no? Para mí vos tenés un 10.
no hay ninguna duda. Siempre que lo que uno exponga lo pueda fundamentar y explicarlo. De nada sirve, la otra vez se lo decía, creo que, no me acuerdo que estaba Mati, si me digo un concepto de memoria, bien, yo te tengo que decir, sí, está perfecto. Bueno, contámelo con tus propias palabras y cómo lo ves en la calle. Si eso no sale, nos quedamos en el libro y no funciona así la cosa. ¿Estamos? Así que siempre orientador, ¿eh? Ante la duda del Dale, libro y también, bueno, obviamente que yo estoy siempre disponible. ¿Eh? ¿Sí? Bien, este librito se los recomiendo, el de Puig, es salteño. En algún momento van a ver que dice LPS, que es Ley de Procedimientos Salteños, es distinta a la de la provincia de Buenos Aires, obviamente. Así que bueno, eso se deja de lado, pero el fondo está muy bueno, es un libro muy recomendable. Marianov es palabra mayor en derecho administrativo, y después Gordillo, que si Marianov dice uno, Gordillo dice dos. O sea que es como si fuera el River Boca de derecho administrativo. ¿Eh? Por ahí uno si quiere ampliar, lo lee de los dos y saca una definición que esté en el medio, o toma uno de otro y otro de otro, ¿se puede hacer? Sí, perfectamente. Manejate con absoluta libertad. La cátedra no te va a decir bajo ningún punto de vista. Hola Cami, una valiente con la cámara. No te va a decir bajo ningún punto de vista, no. Gordillo dice otra cosa, en absoluto, ¿eh? Eso, tranquilidad extrema. ¿Bien? ¿Estamos, Gris? Sí, ya está. Buenísimo, muy bien. Bueno, vamos nomás a empezar. Adelante, somos sí, ya son las menos 25 pasadas. Bueno, el viernes pasado en San Nicolás habíamos visto, si no recuerdo mal, todo el legislativo, el nivel 4, y la 5, no voy a la 4 como voy a saber. El legislativo, lo habíamos dicho, habíamos visto todo. Defensor del pueblo, Auditoría General de la Nación. Todo. ¿Sí? Guíenme ustedes. Vimos Defensoría del Pueblo y Auditoría General. Todo el legislativo estaba visto. Cámara de Diputados, senadores, todo completito. Les pasé por WhatsApp lo de formación y sanción de las leyes y un videito. Me pareció que estaba bueno, que resumía un poco el legislativo para terminar de completar un poco la cuestión. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a empezar ahora, según lo que dice el programa, a ver el poder ejecutivo, ¿sí? Un órgano legislativo, más propiamente hablando, pero bueno, dice la Constitución poder, dice en todos lados poder, vamos a ver eso. Vamos a ver siempre, para hacerlo un poco más dinámico y no tan denso, que siempre me escuchen hablar a mí, que debo aburrir, vamos a ver un pequeño video corto introductorio del Ejecutivo, nada más. Ay, es muy cortito, dura menos de 3 minutos. Bien, ahí está. ¿Alguien? A entrar. Hola Bruno, adelante. Bueno, qué bueno que me deje apretar el play. Ahí está. Ahora. Gobernar en democracia. El presidente y el vicepresidente de la nación serán elegidos directamente por el pueblo. La Constitución Nacional establece el modo en que elegimos a los miembros del Poder Ejecutivo y es a través de nuestro voto directo. El presidente y el vicepresidente de la nación permanecen 4 años en su cargo y pueden ser reelectos solo una vez de manera consecutiva. Un ciudadano se convierte en presidente porque el pueblo le ha dado el poder de mando y decisión a través de su voto. Como representante del pueblo, tiene funciones básicas que cumplir, creando proyectos políticos orientados al bienestar de todos los habitantes y a la atención de sus necesidades básicas, como salud, educación y vivienda. Para eso, el presidente elige y nombra a su gabinete de ministros, que son dirigidos por el jefe de gabinete. Su función principal es trabajar en conjunto con todo el Poder Ejecutivo para que las políticas públicas lleguen al pueblo. Con este fin, se crearon distintos ministerios que abarcan todas las áreas. Ministerio del Interior, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Defensa, de Economía y Finanzas Públicas, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, de Educación, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Salud, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de Desarrollo Social, de Producción.
El presidente de la Nación nombra con acuerdo del Senado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y a los embajadores argentinos en los distintos países del mundo. También nos representa en el exterior, firma tratados, acuerdos y contratos comerciales con otras naciones. En caso de conflictos internacionales, es el encargado de hacer saber la posición de Argentina como nación. El vicepresidente, además de acompañar al presidente en sus funciones, es el encargado de reemplazarlo en caso de ausencia, incapacidad, muerte o renuncia. Es el representante del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo, donde se desempeña como presidente de la Cámara de Senadores. Pero solo puede votar por un proyecto de ley en el caso en que haya empate en la votación. Las atribuciones propias del presidente tienen que ver con la posibilidad de vetar, o sea, desaprobar un proyecto de ley para que el Congreso lo revise, o bien ampliarlo y reglamentarlo para que pueda ser ejecutado como ley en el futuro, con la precaución de no alterar su idea central y la intención con la que la ley fue pensada. Un proyecto de ley puede ser presentado por el Poder Ejecutivo para que el Congreso lo evalúe. Sin embargo, no es su función debatir ese proyecto, sino ponerlo en consideración de diputados y de senadores. Solo en casos de urgente necesidad, el presidente puede ordenar un decreto ley sin la necesidad de debate en el Congreso, siempre que no vaya en contra de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Para que el decreto tenga validez legal, pasada la situación de urgencia y antes de los 10 días, debe ser inmediatamente sometido a debate y a votación del Congreso. En las provincias el Poder Ejecutivo está conformado por un gobernador, por un vicegobernador y por ministros. A la vez, los municipios cuentan con el intendente y con las secretarías de distintas áreas que se encargan de las políticas públicas. Por ser parte de un gobierno federal, las provincias tienen cierta autonomía en la organización de su gobierno, pero siempre responden a los principios básicos de la Constitución Nacional. La garantía de la independencia de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, radica en que en nuestro país el poder nunca se concentra en una sola persona. Por esa razón, es un sistema de gobierno representativo, republicano y federal. Bien, este videito nos dio una pequeña introducción de lo que vamos a ver ahora del Ejecutivo. Hay algunos errores, que bueno, ahí yo se los fui marcando, que no es decreto ley, sino que son decretos o reglamentos, que lo vamos a ver después. El vice no representa al Ejecutivo en la Cámara de Senadores, ahora vamos a ver qué es lo que hace el vice, cuál es su función. Y a lo último también cometí un error que dice que nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y federal, y ustedes saben que eso es lo que dice el artículo 1, pero que nuestra forma de gobierno es representativa, republicana y presidencialista. Nuestra forma de Estado sí es federal y es democrática. Al margen de esos errores, el resto del video me parece que está bien, que nos da por lo menos una introducción medianamente potable, si se me permite la expresión, de lo que es el Ejecutivo. Bien, que eso es lo que vamos a ver ahora, antes de pasar al Judicial. Ahora voy a compartir siempre la Constitución. El Poder Ejecutivo, o mejor dicho, estamos dentro de la parte orgánica, de los órganos, o sea, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Empieza en el artículo 87. Bien, mira lo que dice el 87, que yo lo anoté al principio de todo. El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación Argentina. Donde la ley no distingue, no debemos distinguir, dice el adagio jurídico. Un ciudadano, si es uno solo, es unipersonal. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el vicepresidente. Pero desde ya te lo digo, y esto es siempre pregunta de examen, y por ahí el que la hizo libre o el que colgó esta unidad o vaya a saber qué, dice, bueno, el Ejecutivo está compuesto por el presidente y el vice, y del otro lado te dicen, no, la Constitución dice otra cosa, y ahí ya, viste, el barco empieza a temblar demasiado, y la biblioteca se desacomoda y demás. Acordate siempre de esto, lo dice la Constitución, y dice ciudadano en la Constitución, no dice habitante, con lo cual el presidente tiene que ser argentino, ya sea argentino porque nació acá o porque se naturalizó argentino, da lo mismo, pero tiene que ser argentino. No dice habitante, un ciudadano con el título de presidente de la nación. Bien, solo el presidente forma parte del Ejecutivo. Nada más que el presidente.
¿Bien? Ahora, vos me dirás, para, profe, que yo cuando voy a votar voto por una fórmula, presidente y vicepresidente. Bien, el vicepresidente, seguramente vos te acordás del viernes pasado, el vicepresidente es a su vez presidente de la Cámara de Senadores. Bien, ¿te acordás que cuando, en ese momento es Cristina, que cuando Cristina tenía que ejercer las funciones presidenciales, porque el presidente, Alberto Fernández, se había ido al exterior, estaba enfermo o renunciaba, bueno, en ese caso, ¿quién presidía el Senado? El presidente provisional del Senado, que fue elegido, o fue electo, mejor dicho, en las sesiones preparatorias, cuando no lo preside el vice, lo hace el presidente provisional del Senado, elegido por ellos mismos, o sea, los senadores, en las sesiones preparatorias. Creo que yo más arriba te puse preparatoria. Que los demás, el vicepresidente, ¿sí? El vice, jefe de gabinete, importante, jefe de gabinete. Después te voy a pasar por WhatsApp algo que me pasó de que está muy bueno. Jefe de gabinete, los ministros, etcétera, son órganos extrapoder. ¿Qué significa que son órganos extrapoder? Que no pertenecen ni al Ejecutivo, porque ya dijimos que es unipersonal. ¿Puede repetir eso de extrapoder, por favor? ¿Qué? ¿Eso lo de extrapoder lo puede repetir? Sí, ahí lo repito y lo estoy escribiendo, Mati. Son órganos extrapoder porque no pertenecen ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, ahora vamos a ver con un ejemplo, ni menos aún al Judicial. Bien, el caso de la vicepresidenta nuestra. ¿Pertenece al Ejecutivo? No, porque el 87 dice que el Ejecutivo es unipersonal, con lo cual no pertenece al Ejecutivo. Ah, pero uno podría decir, pará, si no pertenece al Ejecutivo y es presidente del Senado, pertenece al Legislativo. No, tampoco. Cristina no se postuló como diputada o senadora, con lo cual no pertenece al legislativo. Que lo presida es una cosa, que sea legisladora es otra cosa distinta. Tampoco es jueza. Bien, el jefe de gabinete de ministros, ¿sí? Los ministros son los asesores del presidente. Se supone que el presidente, como te pasó ahí en el video, no tiene por qué saber de infraestructura, de deporte, de economía y demás, entonces tiene gente que lo asesora, que lo asiste técnicamente. Bien, son sus asistentes técnicos. Tampoco pertenecen al Ejecutivo. ¿Por qué? Por una cuestión obvia. El Ejecutivo, según el 87, es unipersonal. Con lo cual, el jefe de gabinete de ministros, que es el que coordina la reunión de los ministros, es un órgano extrapoder. No pertenece al Ejecutivo, no es diputado ni es senador, y menos aún es juez. Lo mismo los distintos ministros. Bien, son órganos extrapoder. No pertenecen a ninguno de los tres poderes u órganos. Bien, el vicepresidente es presidente de la Cámara de Senadores, ¿sí? No delibera, no participa de las deliberaciones. El vice dirige las sesiones y solo tiene voto en caso de empate. ¿Por qué en caso de empate? Porque al ser 72 senadores puede que un proyecto de ley, 36 estén a favor, 36 estén en contra. Bien, entonces ahí el vicepresidente es el que va a dirimir la cuestión. Nunca se le dio mucha importancia a la figura del vicepresidente. Sarmiento, que es un autor que a mí particularmente me gusta mucho, es un poco irónico. Decía que la función del vicepresidente es solamente la de tocar la campanita para que los senadores empiecen a sesionar. Bueno, no es tan así. A partir de Cobos, seguramente ustedes se acordarán que era el vicepresidente de Cristina con la famosa resolución 125, que empataron 36 y 36, bueno, y todos decían, bueno, Cobos siendo del mismo partido que Cristina o de la misma alianza, va a votar a favor de lo que dijo ella, y votos de Cobos, ¿se acuerdan que fue
el que instauró la fórmula o la palabra mi voto no es positivo, o sea que le votó en contra. Bien, de ahí se empezó a hablar, y se hicieron muchos libros de historia y demás, de la figura del vicepresidente, porque nosotros en la escuela, ni en la escuela ni en la facultad, nos hablaron alguna vez del vicepresidente, nunca nos contaron nada. A partir de Cobos se empezó a hablar. Una cuestión más del vicepresidente, como para ir dándole un poco más de forma, ir cerrándolo también, el vicepresidente no puede ser despedido por el presidente, por una cuestión obvia, lo elige el pueblo a través del voto. Todas aquellas personas que fueron elegidas por el voto popular no pueden ser despedidos por los gobernantes de turno. ¿Bien? Si el presidente puede despedir al jefe de gabinete de ministros o a algún ministro y poner a otro. Bueno, eso sí lo puede hacer, obviamente, porque es su equipo de trabajo y como no fueron electos por el voto popular, él los nombra y él los puede remover. Pero en el caso de Cobos y Cristina, bueno, Cristina se le tuvo que aguantar a Cobos durante todo lo que le faltaba para terminar el mandato y bueno, no pudo hacer otra cosa porque no lo podía despedir porque había sido electo en la fórmula que integraban ella con Cobos. Bien, entonces, el Ejecutivo, volviendo un poco a esta cuestión, es unipersonal. ¿Eh? Siempre, no hay ningún tipo de duda. ¿Sí? Bien, según lo que nos dice el programa, procedimiento de elección, reelección, acefalía. Bien, antes de ver esto, te quiero comentar algo. El artículo 89 nos habla de que para ser elegido presidente o vice de la nación, por más que te hable del vice, está hablando de una posible sustitución del presidente, que ahora vamos a ver, por parte del vicepresidente. Se requiere haber nacido en el territorio argentino, o sea, ser ciudadano o ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en el extranjero, y las demás calidades exigidas para ser elegido senador. ¿Te acordás? 30 años al momento de postularse, ¿sí? Medio, modo de vida conocido, ¿bien? Y el resto no porque es propio de los senadores, pero este requisito sí lo tiene que tener. Al presidente se le exige más porque, bueno, es la figura más importante por antonomasia, al margen de cuestiones políticas o de afinidades políticas que uno pueda tener o no, es la figura por antonomasia más representativa de la República Argentina. Es el que nos representa afuera también. Con lo cual, se le exige lo mismo que para ser senador. Bien. El programa nos habla de procedimiento de elección, reelección y acefalía. Bueno, vamos a respetar el programa, pero no la Constitución, así no nos desordenamos. Mira, el artículo 94 nos dice que el presidente y el vicepresidente de la Nación duran en sus cargos 4 años. Perdón, son elegidos directamente por el pueblo a doble vuelta, según lo establece esta Constitución. A este fin, el territorio nacional conformará un distrito único, o sea que para elegir al presidente y al vice no se divide la Argentina en las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que se considera un solo territorio y nada más. Vamos a leer del artículo 94 al 97, y desde ya te adelanto que hay una particularidad. Vos seguramente te vas a dar cuenta porque sos hiperinteligente, constante, perseverante y muy observador, y aparte ahora estamos todos descansados. Cuando lleguemos al artículo 97 lo vamos a leer de atrás para adelante y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor la numeración podría haber sido distinta, porque ahora vamos a empezar a leer el final de la película. Cuando lleguemos al final, que es el 97, en realidad ese es el principio. Mirá, fíjate qué raro esto, ¿eh? Artículo 95. La elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Dentro de los 2 meses anteriores. Con lo cual, dentro de los 2 meses anteriores al anteriores al 10 de diciembre. Dentro, no el 10 de octubre. Puede ser el 11, el 12, el 13. Bueno, dentro de ese tiempo tiene que haber una elección presidencial para permitir 2 meses o un mes, vamos a ver el caso, una transición, ¿sí? Que en este país nunca es ordenada, pero bueno, la idea de la Constitución es que fuese ordenada. Artículo 96, fíjate que nos está contando la película del final al principio.
La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Uno dice, pará. Me está contando que habría segunda vuelta. Bueno, la pregunta está al caer. ¿Y cuándo hay segunda vuelta? Todavía la Constitución no dijo nada. Lo va a decir en el artículo que viene. Viste que están redactados al revés. Y otra cosa, pará. Dentro de los 30 días de celebrada la anterior. O sea que si la anterior fue el 12 de octubre y hay segunda vuelta, tiene que ser antes del 12 de noviembre. Sí, tiene que ser así. Pero ¿qué mayorías? ¿De qué segunda vuelta estamos hablando? Lo dice el artículo que viene. ¿Ves que va la película desde el final al principio? Mirá, artículo 97. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiese obtenido más, o sea, más, no el 45, más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, ahora vamos a explicar eso, sus integrantes serán proclamados como presidente y vice de la nación. Hubiera empezado por ahí, pero bueno, no empezó. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta, acá hay una discusión doctrinaria, obviamente que donde hay abogados hay discusión siempre para variar, hubiera obtenido más del 45% de los votos, mucha parte de la doctrina se pregunta, ¿45,01 es suficiente? ¿46, 45,1? Bueno, dejemos de lado esas discusiones hartantes. Si es más del 45, no te lo voy a estar contando a vos que sabés mucho de más de números, ¿sí? Que los que redactaron este artículo. Si tiene más del 45, sin importar, y me adelanto al artículo que viene, donde está la película contada desde el final al principio, si obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o sea que se dejan de lado los nulos o anulables. Los nulos es cuando se agarra una boleta y se la cruza, o hay una boleta dentro que está rota, ¿sí? Esos son votos nulos, esos no se cuentan. Los afirmativos válidamente emitidos son aquellos en los cuales no hay ninguna duda que la persona que votó se manifestó por tal o cual fórmula. Bien, esos son votos afirmativos válidamente emitidos. Van en el conteo para esos candidatos, para ese binomio. Bien, cuando la fórmula que resultare votada en la primera vuelta hubiera obtenido más, no el 45, sino más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados presidente y vice. Seguimos contando la película del final al comienzo. Y termina en el 48, en el 98, perdón, diciéndonos la Constitución que cuando la fórmula que resultara votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40%, por lo menos, de los votos afirmativos válidamente emitidos, y además existiere, vamos despacio, una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto del total de votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue el número de votos, si alguien se durmió tiene razón, sus integrantes serán proclamados como presidente y vice. ¿Cómo queda este lío? Mira, vamos a hacerla simple. Más del 45%, vamos a poner así. Presidente y vice, sin importar la diferencia con la fórmula que le sigue en número de votos. Si tiene más del 45%, tiene el 46%, y el otro el 44%, listo, presidente y vice. Salieron electos, no hay duda. El piso es de 40, mirá, si hubiera obtenido por lo menos, no se dice más, si hubiera obtenido el 40% de los votos, por lo menos afirmativamente, los votos afirmativamente afirmativos, válidamente emitidos, y además una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales, o sea, 40%, por lo menos, y una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales, igual presidente y vice. O sea que el piso es de 40, por ejemplo, 41 a 29, a 21, bueno, ahí escribí 21, ya está, presidente y vice. ¿Por qué? Porque obtuvo más de 40, que es el piso, y además le sacó un 10% a la fórmula que le sigue. Si el resultado hubiera sido, por ejemplo, 43
a 39, ahí habría segunda vuelta, ¿bien? O como se le llama también, balotaje. Bien, el piso siempre es de 40. No encuentro el signito menos por acá, acá está. Menos del 40% de los votos, siempre segunda vuelta. Vamos a masticar un poco todo esto. O sea, 39-1 es segunda vuelta. Uno diría, ¿cómo? Segunda vuelta otra vez. Hay que ir a votar, es obligatorio, más gasto de dinero, 50.000 boletas en el cuarto oscuro. 39-1 está más que claro, que el que sacó uno no lo votó nadie. Sí, está bien, pero la Constitución habla de un piso de por lo menos el 40%. La fórmula que sacó mayor cantidad de votos no llegó a ese piso, con lo cual hay que ir a votar de nuevo. ¿Bien? ¿Se entiende cómo quedó el cuadrito? Más del 45% de los votos, sin importar la diferencia con la fórmula que le sigue en cantidad de votos, presidente y vice. Listo. Más del 40%, el 40% de los votos por lo menos. Pero, entre el 40 y el 45, vamos a hacerlo más simple. Entre el 40 y 45%, diferencia de 10. ¿Bien? Diferencia de 10. Perdón, diferencia mayor de, me olvidé el mayor, perdón. Diferencia mayor de 10 puntos porcentuales. Menos del 40% de los votos, siempre segunda vuelta. Bien, quedó ahí un poco mejor, porque no se inspiraron mucho cuando redactaron esto. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó cuando ganó Macri? Cuando Macri salió electo, en primera vuelta, no me acuerdo si sacó más del 40%, pero no sacó una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales respecto a Scioli. Con lo cual tuvieron que ir a una segunda vuelta. En la segunda vuelta gana directamente el que obtiene más votos. No hay ninguna el que obtiene más votos. No hay ningún porcentaje y listo. Sí, que me acuerdo que Macri ganó porque en la provincia de Córdoba le sacó a Scioli una diferencia de 70-30%. Macri al final obtuvo el 51% de los votos, más o menos aproximado, y Scioli quedó en el 49%, y bueno, por eso salió electo presidente Macri. Bien, vamos ahora, para que quede claro, de atrás para adelante, artículo 98. Cuando la fórmula que resultare más votada en la primera vuelta hubiera obtenido el 40%, por lo menos el piso es el 40% de los votos afirmativos válidamente emitidos, y una diferencia mayor de 10 puntos respecto a la fórmula que le sigue, presidente y vice. Subimos al 97. Cuando la fórmula que resultara más votada en la primera vuelta hubiera obtenido más del 45% de los votos, sin importar la diferencia con el segundo, presidente y vice. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, a lo mejor no corresponde porque la fórmula ganadora sacó el 46% y el otro, sin importar la diferencia, quedó segundo, no hay balotaje, no hay doble vuelta, listo, se terminó, asume el 10 de diciembre. La segunda vuelta electoral, si correspondiere, se realizará entre las dos fórmulas de candidatos más votadas. Olvidó aclarar a simple pluralidad de sufragios, esto quiere decir que saca más votos gana, sin ningún porcentaje en especial, dentro de los 30 días de celebrada la anterior. Subimos, artículo 95, la elección se efectuará dentro de los 2 meses anteriores a la conclusión del mandato del presidente en ejercicio. Subimos un poquito más, el 94 termina de redondear. El presidente y vice de la nación serán elegidos directamente por nosotros, a doble vuelta, si correspondiere, y el territorio nacional es un solo distrito y no se divide por provincia. Bien, quedó claro esto de los porcentajes y este lío que hacen acá, podrían haberlo hecho mucho más simple, pero bueno, como puso Agus hoy en el grupo de WhatsApp que me causó gracia lo de Argentina-Landia, bueno, Agus, en este caso sí se aplica, ¿eh? Hay algo de lo que dice la Constitución que sí se aplica, ¿eh? Así que bueno, en algún momento tenía que aplicarse la Constitución, esto sí se aplica rajatabla. ¿Quedó claro esto de los porcentajes? El piso es 40, menos de 40, balotaje siempre. Entre el 40 y el 45, si hay 10 puntos, más de 10 puntos, más del 10% de diferencia con la fórmula que sigue,
presidente y vice. Si no la hay, balotaje. Más del 45%, nunca va a haber balotaje. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Intenté graficárselos acá en el chat de la mejor manera posible. ¿Bien? ¿Estamos? Sí, se entendió, profe. Bueno, me alegro. Bien, eso en cuanto al procedimiento de elección, artículo 94 de la Constitución y demás. El 90 de la Constitución nos habla de la reelección. ¿Qué nos dice? Nos dice que siempre nos va a hablar del presidente y vice. Ojo, que por más que te hable del presidente y vice, no está diciendo que el vice forma parte del Ejecutivo, sino que el vice tiene que estar por las dudas que haya acefalía, que ahora en un ratito lo vamos a ver. Mira el 90. El presidente y el vice duran 4 años. Pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si no han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. Tremendo. Reelección presidencial, sí, una sola vez. Después tienen que esperar otros 4 años y si se quieren volver a postular después de otros 4 años, se postulan. Punto 1, ahora lo vamos a poner acá. Punto 2, no pueden alternarse. O sea, si la fórmula que ganó ahora es Alberto Cristina, la fórmula 2023-2027 puede ser tranquilamente Cristina Alberto, pero la fórmula 2027-2031 no va a poder ser Cristina Alberto o Alberto Cristina, porque no pueden sucederse recíprocamente. Esto para evitar las derivadas. O sea que puede haber reelección, ¿sí? De la misma fórmula, o el vice puede postularse como presidente y el presidente como vice, pero por un solo periodo. Tienen que dejar descansar a todos, sea el presidente que sea, 4 años y después de otros 4 años, si quieren, pueden volver a postularse y si no quieren, no se postulan. Bien, dura 4 años. Antes de la reforma del 94 duraban 6 años. Antes de la reforma, lo vamos a poner acá, también a modo informativo, no se pregunta, pero bueno, es bueno saberlo, del 94 duraban 6 años. La elección era indirecta, como es en Estados Unidos. ¿Bien? O sea, a través de un colegio electoral. Nosotros, antes del 94, cuando elegimos al presidente y al vice, no votábamos a la fórmula, sino que votábamos a gente, ¿sí? Representantes de ellos, que se iban a reunir en un colegio electoral y ahí iban a decidir quién iba a ser proclamada la fórmula ganadora a simple pluralidad de sufragios o manos alzadas, digamos. Cuanto más votos sacaba un binomio, más representantes iba a tener en el colegio electoral y en el colegio electoral ahí iba a decidirse la cuestión. Acá en la historia de este país, al menos que yo recuerde, siempre ha ganado, cuando estaba el sistema de elección indirecta, la fórmula que más votos obtuvo. No pasa así en Estados Unidos, en donde la democracia no es perfecta, no, en absoluto, porque no existe sistema perfecto, sino que es más prolija, más ordenada, en el sentido de que, si hacemos un poco de historia, cuando ganó Trump la presidencia, en realidad Hillary Clinton sacó más votos que él. Pero el colegio electoral, Trump lo dio vuelta porque el colegio electoral está compuesto por los representantes de cada estado. Y los representantes de cada estado, Trump había sacado más votos, con lo cual, si bien la mayoría de los estadounidenses no lo votó a él, sino que lo votó a Hillary Clinton, al ser una elección indirecta, en el colegio electoral terminó teniendo más representantes Trump, porque en las provincias, en los estados, perdón, de más población ganó él, con lo cual terminó dando vuelta a la elección y asumió él la presidencia. Desde la reforma, eso en la reforma del 94 se modificó, no hay más colegios electorales en la Argentina, nosotros votamos por una fórmula, si se obtienen las mayorías de las cuales hemos hablado recién, bien, si no doble vuelta, en la doble vuelta el que saca más votos gana y se acabó. ¿Sí? ¿Estamos bien? Me dicen, si algo no se comprendió, si hay que volver a hablarlo, lo hacemos las veces que sea necesario. Y por fin, ya que tanto hemos nombrado al vicepresidente, este órgano extrapoder, el que preside el Senado pero no es el legislador y demás, llegamos a la bendita acefalía. ¿Qué significa acefalía?
A en griego significa no. Y céfalos cabeza. ¿Qué quiere decir? Que no está la cabeza. ¿Y cuándo no está la cabeza? Y cuando falta el presidente. Claro, uno diría, pero pará, profe, muy simple. Si falta el presidente, asume las funciones presidenciales el vicepresidente. Sería como el cuello Sí, el vicepresidente del presidente, ¿puede ser? sería, Sería como Mati, el, no te escuché, perdón. que sería como el cuello el vicepresidente del presidente, para entenderlo mejor, vulgarmente. Sí, sí, no, está bien, no es vulgar, para nada, está perfecto, está muy bueno lo que va a hacer, es un buen, un buen recurso, claro, es el cuello. Sí, bueno, tenemos que hablar de decapitaciones en este momento, de decapitar a alguien, o sea, vamos a hacerlo macabro. Decapitamos, le cortamos la cabeza, ¿sí? Porque el presidente viaja, se enferma o renuncia, bueno, gobierna el cuello, ¿sí? Cuando volvemos a ponerle la cabeza arriba del cuello, bueno, el cuello sigue siendo cuello y la cabeza cabeza. O sea, el presidente vuelve del exterior, asume las funciones presidenciales, o sea, recupera de su enfermedad y asume las funciones presidenciales y sigue todo como estaba antes. Bien, pero vale, como recurso gráfico está perfecto. Vamos a ver qué nos dice la Constitución, que no nos dice casi nada, para variar, nos dice muy poco. Nos va a dejar por la mitad. Igual se soluciona con la ley de acefalía esa que te dice ahí, que es del 73. Pasa acá en Argentina. Mira, en caso de enfermedad, ausencia de la capital, ojo con esto, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Ejecutivo será ejercido por el vice. Esto es claro. El presidente se enferma, se va de la capital, ahora lo vamos a ver. Se muere, renuncia o lo destituye, puede ser destituido por el Senado, por el Congreso, el presidente. El Ejecutivo será ejercido por el vice, esto es lógico. Ojo con esta ausencia de la capital. Ausencia de la capital, ¿sí? Hoy se toma como ausencia del país. Bien, pasaron tantas modificaciones de la Constitución y nadie se avivó de esto. En 1853, cuando el presidente se ausentaba de la capital, si iba a alguna provincia, tenía meses de viaje. Tenía que se iba a Tucumán, se iba a Jujuy, desde Buenos Aires son 1.600 kilómetros, imagínate, iba en carreta, no había camino, era a través de un sistema de postas y demás, los viajes duraban meses. Por ahí se quedaba 10 días en una provincia del norte y se ausentaba de la capital por 3 o 4 meses. Entonces sí, ahí se entendía que había cefalía y ejercía las funciones presidenciales el vice. Hoy se entiende, como las distancias son otras, hoy se entiende que ausencia de la capital se lo asemeja a ausencia del país. Vamos a un caso concreto y muy práctico. La residencia presidencial está en Olivos y Olivos está en tu provincia, está en provincia de Buenos Aires. Con lo cual el presidente cada vez que está en la quinta presidencial, que está en Olivos, y Olivos es una ciudad que está a 5 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿habría cefalía? Y no, porque es como si estuviera casi en la capital federal, está dentro del país, no hay acefalía. Bien, sería una locura, porque si no viviríamos en acefalía porque el presidente pasa más tiempo, los presidentes pasan más tiempo en la Quinta de Olivos que en la Casa Rosada. Con lo cual, este artículo de la Constitución que te dice ausencia de la capital, te aconsejaría, Globito, Lechita, ausencia del país. En ese caso, sí, si se va del país, el que ejerce las funciones presidenciales va a ser el vicepresidente de la nación y por lo tanto, al no presidir más el Senado, el presidente provisional del Senado va a ser el que va a ejercer esa función en el Senado. Cuando vuelve el presidente, el vicepresidente de la nación vuelve a ser presidente en ejercicio del Senado. ¿Sí? Hay como un movimiento. Bien, dice algo más el 88. En caso de destitución, muerte, dimisión e inhabilidad del presidente y vice, acá de los dos, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Volvemos. Si el presidente y el vice son destituidos, se mueren, renuncian o incurren en algún tipo de inhabilidad mental, puede ser que contraen una enfermedad que le impide ejercer sus funciones, a los dos, el Congreso se reúne en asamblea, o sea, se reúnen las dos cámaras, eso lo dice la ley de acefalía, unión en asamblea, las dos
cámaras conjuntamente al mismo tiempo. El Congreso reunido en asamblea va a determinar quién va a ejercer las funciones presidenciales hasta que termine el mandato. Bien, yo acá creo que tengo por algún lado la ley de cefalía. Si vos me esperás un segundito, la busco y la traigo para que nos sea más útil a todos. Ley de cefalía, acá está. Sí, a ver. Bueno, dice que acá estaba y no está. Sí, acá la. Bien, la voy a buscar acá mejor en Infoleg y después cualquier cosa la compartimos. Ya está bien. Vamos a hacer una cosa para que participemos todos de esto. Voy a ir acá y voy acá. Infoleg, creo que lo tenía acá. A ver qué número de ley es la 20.972. Vamos, bueno, qué cosa. No seguro el sector donde se busca la legislación del gobierno. Qué raro. Ahí está. Bueno, me pone otra vez. Ahí está. Tipo de norma. ¿Estoy compartiendo pantalla? No. Vamos por ahí. Ahí está, bien. Disculpen, ahí comparto pantalla con vos. Bien. Tipo de norma. A ver si está compartiendo. Para que empecemos todos, para que aprendamos todos juntos a usar el sistema de Infoleg, que sí, que no tiene muchos secretos. No tiene ninguno en absoluto. www.infoleg.gov.ar. Tipo de norma es una ley, sabemos que es la ley 20.972. Buscar, ahí aparece, pinchamos ahí donde dice ley 20.972. Texto actualizado, no completo, porque el completo es el del 75, cuando se dictó, después fue modificado. Texto actualizado de la norma, nos vamos a la ley y son unos artículos muy, pero muy simples. ¿Sí? Vamos a ver uno o dos de estos, nada más. Como la Constitución nos cuenta algo de la historia nos deja a mitad de camino, tenemos que encastrar con la ley de acefalía. La ley de acefalía nos... ¡Ay, quedó ahí nomás! Ustedes están viendo solamente eso, no están viendo la ley. ¿Por qué no están viendo la ley? Dejar de compartir. Ah, bien, perdonen. Acá comparto de nuevo. Disculpen, Ahora sí. Ahí estoy compartiéndole la ley de acefalía. Así la vemos todos. Tiene 8 artículos, no es necesario leerlos todos. Vamos a ver algunos nada más para ver cómo es esta cuestión de la acefalía y a otra cosa. Mira, el 1 te dice, en caso de acefalía, y acá se le llama, una parte de la doctrina habla de acefalía total, otra de acefalía definitiva, no importa, no interesa, no se pregunta cómo se llama ni cómo deja de llamarse, sino que sepamos que esto que vamos a leer ahora se llama, técnicamente, sucesión presidencial. Esto sí es acefalía definitiva, ¿no? Obviamente que lo vean los doctrinos. En caso de acefalía por falta del presidente y vice, el Ejecutivo será desempeñado. Mirá lo que te dice, transitoriamente. ¿Sí? Transitoriamente, o sea, momentáneamente, no definitivamente. Transitoriamente, ¿sí? Por el presidente provisorio del Senado. Provisorio o provisional da lo mismo. En segundo lugar, por el presidente de la Cámara de Diputados y a falta de estos, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí cortamos, ¿sí? No están ni el presidente ni el vice porque se murieron, porque renunciaron los dos, etcétera. Ejerce las funciones presidenciales. Transitoriamente, el presidente provisional del Senado. ¿Por qué no te dice el presidente del Senado? Porque es el vicepresidente de la Nación. Ya está. Con lo cual, va a ejercer las funciones presidenciales transitoriamente, ¿sí? Mientras tanto, me adelanto, el Congreso está reunido en asamblea, está las dos cámaras reunidas porque tienen que elegir a alguien para que asuma el cargo de forma definitiva hasta terminar el mandato electoral de la fórmula saliente. Ahora lo vemos, vamos despacito. Si no está ni el presidente ni el vice, se busca el presidente provisional del Senado.
el presidente provisional del Senado se entera que tiene que gobernar, ser el presidente de este país, que no le da para sustos, le agarra un paro cardíaco, se muere, listo. Vamos a golpearle la puerta del despacho del presidente de la Cámara de Diputados. Mire, señor presidente de la Cámara de Diputados, el presidente y el vicepresidente de la Nación renunciaron los dos, el presidente provisional del Senado se enteró que tenía que ejercer las funciones presidenciales, se murió. El presidente de la Cámara de Diputados, que está en condiciones, asume, si está enfermo, ¿sí?, o tiene una inhabilidad mental o alguna otra enfermedad que le impide ejercer las funciones presidenciales, no va a asumir y vamos a ir a golpear la puerta de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y acá vamos a tender un manto de piedad. Mientras el presidente, ¿sí?, transitorio ejerce, ¿sí?, ejerce las funciones propias del presidente, ¿sí?, o sea, las que están en el artículo 99 de la Constitución, el Congreso elige un representante que generalmente es un gobernador de provincia para que asuma el cargo presidencial y lo termine. Esto pasó en el 2001. Si vos te acordás, de la Rúa ganó en 1999, tendría que haber gobernado hasta el 2003, pero bueno, en el 2001, bueno, ¿sabes lo que pasó? Se tuvo que ir en helicóptero, antes había renunciado Chacho Álvarez, que era el vicepresidente. Bueno, si el vicepresidente renuncia, esta es una pregunta que me hicieron la otra vez, no pasa nada, ¿eh? Que sigue adelante como si nada, ¿eh? No corta ni pincha, diríamos, en el Ejecutivo, porque no forma parte del Ejecutivo. O sea que el presidente sigue solo. En el 2001 pasó que renunció Chacho Álvarez, que fue el vicepresidente. Después de la Rúa, bueno, te acordás que lamentablemente se tuvo que ir en helicóptero. Fue la época en la cual en 10 días tuvimos 5 presidentes. Pero bueno, alguien tiene que ocupar el llamado sillón de Rivadavia, que no es el sillón de Rivadavia, ya te lo comenté el viernes de la semana pasada. Alguien tiene que ejercer las funciones presidenciales, no pueden quedar vacantes, mientras que el Congreso, reunido en conjunto, o sea, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, elige un representante, ¿sí?, que puede ser un diputado o un senador, pero generalmente es un gobernador de provincia, porque se busca un representante que haya sido elegido por el pueblo, para que asuma las funciones presidenciales y las termine, ¿sí? En el caso que vimos recién, pasó Camaño, pasó Puerta, que era gobernador de Misiones, pasaron otros más y terminó siendo Duhalde. Duhalde era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Asume el mandato Duhalde hasta el 2003, que fue cuando lo tendría que haber terminado de la Rúa, y en el 2003 hubo elecciones, y bueno, ya sabemos lo que pasó, que salió elegido gobernador Néstor Kirchner. Bien, entonces, cuando haya cefalía, vamos a hablar de definitiva, que falta el presidente y el vice, mientras está el Congreso deliberando a ver quién va a asumir hasta que termine el mandato el presidente y el vicepresidente saliendo, uno tiene que ejercer las funciones presidenciales, porque seguramente vos te acordarás, que habíamos dicho ya lejos de este tiempo, que el Ejecutivo tiene una función permanente. Bien, está los 365 días del año, 366 si es bisiesto. El legislativo no, porque dura lo que duran las sesiones ordinarias, en principio, y el judicial tiene 2 recesos, uno en verano, en todo enero, y otro en julio, para las vacaciones de julio, paran. El Ejecutivo no es intermitente, o sea que es permanente, con lo cual alguien tiene que ejercer las funciones, mientras que el Congreso está reunido eligiendo quién va a ser proclamado presidente para terminar el mandato de los que se fueron. Mientras tanto, ejerce las funciones presidenciales el presidente provisional del Senado, si este no puede, el presidente de la Cámara de Diputados, y si este no puede, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Mira que el artículo te dice transitoriamente.
O sea que no van a ser definitivos, ¿eh? Transitoriamente. Bien, el resto de la ley nos habla de mayorías, poco nos importan. El artículo 4 me parece que está bueno, que lo podríamos traer acá al equipo, me parece que es interesante lo que dice. El otro habla de mayorías que no nos interesan. La determinación recaerá en un funcionario que reúna los requisitos del 89, de los que dijimos recién, los de senadores, y desempeña alguno de los siguientes mandatos populares electivos: senador, diputado o gobernador de provincia. ¿Sí? O sea, el que va a ejercer las funciones presidenciales hasta terminar el mandato que quedó inconcluso, va a ser un senador, va a ser un diputado o va a ser un gobernador de provincia. Generalmente es un gobernador de provincia. Bien, nada más. El resto habla de plazos. Cuando la vacancia sea transitoria, el Ejecutivo será desempeñado por los funcionarios del artículo 1. Bien, en ejercicio del Poder Ejecutivo, mucho que digamos no importa. Bien, ¿quedó claro lo de la cefalía? Si falta el presidente, muy simple, asume el vicepresidente y se acabó la historia. Si faltan el presidente y el vicepresidente, ahí mismo el Congreso tiene que reunirse en asamblea para elegir o un senador, o un diputado, o un gobernador de provincia que asuma las funciones presidenciales hasta terminar el mandato que quedó inconcluso. En el mientras tanto, mientras los 257 diputados y 62 senadores están reunidos en asamblea, o sea, todos juntos, uno tiene que ocupar el sillón de Rivadavia. Va a ser por línea de sucesión presidencial o el presidente provisional del Senado, si no puede, el presidente de la Cámara de Diputados y en última instancia el presidente de la Corte, pero de forma transitoria. Bien, entonces, el artículo de la Constitución que acabamos de leer, que me estoy dando cuenta que no lo estoy compartiendo con vos, que acabamos de leer, tenemos que interpretarlo conjuntamente con la ley 20.782 de acefalía. ¿Sí? Ahí queda este artículo explicado, porque si leemos el artículo solo, nos deja mitad de camino. Bien, acá está la Constitución. ¿O no? ¿Qué estoy compartiendo? Sí, del Ejecutivo, está bien. Acá está, cierto. Bien, ¿quedó claro lo de acefalía? Sí, porque por ahí son muchas cosas. Primero lo de los porcentajes, después lo de acefalía. Acá te lo dice el programa, no te asustes a no entrar en pánico. Artículo 88 de la Constitución y ley número 20.972. No podemos obviarla esta ley porque si no nos quedamos a mitad de camino, porque el 88 nos cuenta una parte de la historia. La ley 20.972 termina de darle forma a la acefalía. Bien hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que me haya quedado claro? Bien, me doy a entender, trato de llevarlo y contártelo con mis palabras de la manera que nos sea más coloquial, diríamos, y más útil y entendible a todos. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, WhatsApp, preguntan, Messenger, grupo de Facebook, como uno lo quiera manejar. Eso es acefalía, no más que eso. Es muy simple, también es simple lo que se pregunta, no se ahonda demasiado. ¿Qué es la cefalía? ¿Qué pasa cuando no está el presidente y el vice? Línea de sucesión presidencial, ¿qué pasa en el mientras tanto? Y ahí terminamos. ¿Sí? El ejemplo claro lo tenemos en el 2001, que en 10 días tuvimos 5 presidentes, que, bueno, hasta Arnold Schwarzenegger, que era que era gobernador del estado de Florida. Cuando me preguntaron por Argentina, dijo, ¿cuál es ese país que está en el sur? Que en 10 días tuvo 5 presidentes. Bueno, hasta él se nos rió. Bueno, pero daba para la risa esto, pero bueno, son cosas que pasan. Bien, el otro punto del programa, y muy importante obviamente como todos los demás, es el de los reglamentos. Bien, primero vamos a definir qué es un reglamento, qué entendemos por reglamento para después hablar de los 4 tipos de reglamentos. Bien, el reglamento es toda declaración unilateral. Vamos recién entró tu publicación, acá me apareció la ruedita. Voy a utilizar el mismo concepto porque yo en mi cabeza tengo tantos como autores y yo lo que quiero llevarte es claridad y no oscuridad. Vamos a guiarnos por el que dice la publicación.
Reglamento es una declaración unilateral, ahora desmenuzamos, efectuada por un órgano en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales y obligatorios en forma directa. Bien, me voy a bajar de la bici, como hice hoy, cuando llegué a la facultad y cuando me vine, y vamos a empezar de esta. Declaración. Es una declaración, lo vamos a ver en la unidad 5, a lo mejor hoy, a lo mejor la semana del próximo encuentro, no importa. Es un enunciado solemne. ¿Bien? O sea, una toma de posición firme y decidida, estatal, ejerciendo el poder sobre un punto jurídico político. Bien, eso es una declaración, es un enunciado solemne, una toma de posición firme y decidida que hace el Estado ejerciendo su poder sobre una determinada cuestión. Ejemplo, artículo 1, ¿qué dice el 1? La Nación Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal. La representativa y republicana es forma de gobierno y federal forma de Estado. ¿Qué está diciendo? Está tomando una postura, una posición firme y decidida, está ejerciendo el poder el Estado. Está diciendo, señores, nosotros somos representativos y republicanos, añadimos el 87, y presidencialistas. Por lo tanto, no es una monarquía esto, sino que es una república. Bien, dice que es una república y no que es una monarquía. Es una toma de posición firme y decidida. Dice que somos federales, con lo cual está diciendo que no somos unitarios. Entonces, en derecho nosotros usamos más la palabra, en derecho público, declaración, en el sentido de que el Estado con poder dice algo. El poder entendido como ejercido dentro de lo que establece la Constitución y los tratados de derechos humanos. Bien, es una declaración. Ahora viene bien. Unilateral efectuada por un órgano en ejercicio de la función administrativa. Unilateral no participa el habitante, vamos a llamarlo así ahora. Por ahora vamos a llamarlo así. Solamente el gobierno. Bien, no participa en el dictado del reglamento el habitante. Al habitante se lo llama particular, vamos a incorporar vocabulario, particular, bien, tercero también se lo llama, administrado, particular, administrado. No hay problema, cualquiera de estos 4 términos que vos quieras utilizar, están bien los 4. Yo te los traigo para incorporar más vocabulario. Bien, unilateral porque no participa el particular, el tercero, el administrado, el particular administrado, da lo mismo. Sino que el Estado, en ejercicio de su poder, manda algo, crea un derecho o una obligación. Bien, ejercido el poder dentro de lo que establece la Constitución y los tratados. Esto que viene acá, subrayalo. Ponele, te aconsejo, es una opinión nada más. Ponele una flechita, hacele un globito, lo que sea. Es fundamentalísimo, es la columna vertebral de la definición de reglamentos y dentro de 3 unidades de la definición de acto administrativo. En ejercicio de su función administrativa. Esto es hiper archi multi recontra importante, porque si nosotros no decimos que un órgano está en ejercicio de la función administrativa, estamos hablando de cualquier otra cosa menos de un reglamento. ¿Sí? Con esto nos está diciendo que el legislativo, ¿sí?, y el judicial, residual o secundariamente, o sea, en ejercicio de sus funciones administrativas, pueden dictar también ellos reglamentos. Bien, por eso te dice en ejercicio de la función administrativa. Se entiende que el Ejecutivo, ¿sí?, en principio, más adelante vas a ver que no es así, se entiende que el Ejecutivo, en un 99%
99,9% periódica, te diría de los casos, está administrando, porque es el órgano administrativo por excelencia, es aquel que gestiona lo tuyo, lo mío, lo de todos nosotros. No está mal hablar del Ejecutivo en ejercicio de función administrativa, porque más adelante vamos a ver que en muy pocos casos no administra. Por ejemplo, cuando nombra a un ministro de la Corte, y después que va a integrar la Corte, ahí no está gestionando lo tuyo, lo mío, lo que es de todos nosotros. Cuando recibe un cónsul de otro país, que va a una embajada, las embajadas están siempre en la capital, o sea que están en la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos a decir, profe, ahí de gestión no veo nada. No, no la hay. Son actos distintos que se llaman actos de gobierno y actos institucionales que los vamos a ver más adelante. Lo nombro ahora, pero no lo comento más para no traer confusión. Pero sí es importante recalcarlo, y esto no se nos puede escapar, por favor, si es necesario hacemos un scrum bien formados, bien apretados todos juntos, cuando hablemos del legislativo y del judicial. Porque si no decimos que el legislativo o el judicial están en ejercicio de función administrativa, sonamos. No trajimos lo que están haciendo al campo del derecho administrativo. Bien, ¿por qué? Porque secundario residualmente ejercen funciones administrativas y dictan reglamentos. Uno me diría, ¿cómo es eso? Claro, ¿cuál es la función principal del legislativo? Y vos me vas a decir, profe, crear y sancionar leyes. Sí, está bien. Y la del judicial, aunque no la hayamos visto, dictar sentencia, o sea, resuelve un conflicto con fuerza de ley y listo. Esa es la función primaria o principal. Secundaria o residualmente tienen funciones administrativas. ¿Cuándo? Y el legislativo cuando no dicta una ley, pero actúa, y el judicial cuando no dicta una sentencia, pero está actuando. Bueno, ejemplo. Y cuando nombran empleados. ¿Un empleado en el legislativo se nombra por una ley? No, con un reglamento alcanza y sobra. En el judicial, por ejemplo, cuando se decide contratar con una librería para que lo provea de resmas a un tribunal. ¿Se hace a través de una sentencia? No, de un contrato, de un reglamento o de un acto administrativo. O sea, están ejerciendo sus funciones administrativas. Por eso es fundamental, es la parte medular, es la columna vertebral de definición de reglamentos y dentro de un encuentro más de acto administrativo, recordar siempre, por lo menos respecto al legislativo y al judicial, en ejercicio de sus funciones administrativas para traerlo para nuestro lado. Si no, queda como función primordial o principal de estos órganos y no lo podemos ver, ¿sí? Porque estaríamos hablando de una ley o de una sentencia y no de un reglamento. Bien, a prestarle atención entonces a esa parte del concepto, a subrayarla y a remarcarla bien. Y que produce efectos jurídicos generales obligatorios y en forma directa. Produce efectos jurídicos. Quiere decir que produce efectos jurídicos, que crea derechos y obligaciones. O sea, crea derechos y obligaciones. Vamos a ver ejemplos. Ay, perdón, escribí mal obligaciones. Bueno, discúlpenme. Crea derechos y obligaciones. Bien, eso es producir efectos jurídicos generales. ¿Qué quiere decir generales? No está individualizado el destinatario del reglamento. El destinatario del reglamento. ¿Sí? O sea, cuando se dicta un reglamento, no está individualizado que va para Gustavo, por ejemplo, que va para Brisa, que va para Valen. No, el reglamento es de alcance general. Por ejemplo, un reglamento interno que establezca las licencias del personal de un tribunal no está dirigido a tal persona que trabaja en el tribunal, sino a todas aquellas personas que trabajan en un tribunal. Por eso es de alcance general. El tercero, el particular, el administrado, el particular administrado, como vos lo quieras llamar, los cuatro son sinónimos, como te resulte más cómodo, no está individualizado. Por eso se dice que tiene alcance general el reglamento. ¿Bien? Y obligatorios en forma directa. Y obligatorios en forma directa. Quiere decir que un reglamento, cuando se dicta, produce efectos y obligaciones y no es
necesario, bien, dictar otra norma, ejemplo, una ley, para que el reglamento se cumpla. Dicho en otras palabras, el reglamento tiene fuerza de ley. Se dicta y ya de por sí tiene la suficiente fuerza como para crear derechos y obligaciones a un número indeterminado de personas. Bien, por eso decimos que es de alcance general. Más adelante vamos a ver que los actos administrativos, ¿sí?, que es una forma que tiene el Estado de dar a conocer algo, de decidir algo, pueden ser alcances particulares o generales. Lo vemos más adelante. Los reglamentos tienen siempre alcance general. Bien, otro reglamento puede ser que esté en una determinada dependencia municipal que establezca que los expedientes tienen que ingresar por mesa de entrada, que una vez que en mesa de entrada se le pone el sello que le da fecha cierta al escrito, el empleado de mesa de entrada lo tiene que derivar a tal oficina, que tal oficina lo tiene que derivar a otra. Bueno, esos son reglamentos que están destinados a una generalidad de personas. Bien, está individualizada la persona, sino que es de alcance general y se dicta siempre en ejercicio de las funciones administrativas. A lo mejor estamos hablando de estas mismas oficinas dentro del Consejo Deliberante, que es el legislativo. Bueno, no importa, porque acá el legislativo está en ejercicio de una función residual o secundaria, o sea, administrativa. Bien, ahí está bien desmenuzadito, lo mejor que pude, qué es un reglamento. ¿Sí? No te olvides, por ahí pasa, yo te lo voy a hacer acordar si no, que hay 4 tipos de reglamentos. Los 4 tipos de reglamentos están en este programa. Está bueno, en el programa anterior no estaban, con lo cual a veces uno no se acordaba, ay, los reglamentos eran el delegado, y no salía el resto, y era un problema, ¿viste? Yo los preguntaba y después salían y punto, lo daba por terminado y se aprobaba y listo, porque no quiero gente memorista. Simplificamos ahora con este programa, directamente ya los pusimos. Vamos a ver el primer tipo de reglamento, se preguntan estos, que es el reglamento autónomo que está en el artículo 100, inciso 2 de la Constitución. Vamos a viajar hasta el 100, inciso 2. El artículo 100 es el que habla del jefe de gabinete y demás ministros del Ejecutivo, ¿sí? O sea, es el que te dice lo que pueden y deben hacer el jefe de gabinete y los demás ministros del Ejecutivo. Bien, te aconsejo que mires la publicación que te mandé o no te mandé. Ah, no te mandé de esto, te mandé de formación y sanción de leyes. Aguantame un segundo. Ya sigo, porque hoy me mandaron, acá está el grupo, algo de eso. Ah, sí, acá lo tengo, para que te lo comparto ahora. Perdonen, pero si no hago esto ahora, después me olvido y no quiero olvidarme. Ya te lo comparto, porque me lo pasó una profe que me dijo que estaba bueno y que lo utilizó. Bien, sí, acá está, me encuentro con Manray, bien, me robaron a mí, así que estoy yo, acá está, la factura de bien, acá está, bien, lo encontré. Ahí lo paso al grupo, al grupo de WhatsApp. Bien, para ver qué es lo que hace el jefe de gabinete de ministros, que es una figura importantísima, ¿sí? Mucho más importante de lo que uno se cree. Bueno, vamos a ver el primer tipo de reglamento, que es el reglamento autónomo, ¿sí? O también llamado interno. Autónomo o interno. Luego te vas a dar idea de por qué es interno, porque surge efectos dentro de una oficina, de un ministerio, o de una dirección, dentro de la administración pública. ¿Bien? El 100 inciso 2 dice que el jefe de gabinete expide los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades de este artículo y aquellas que le delegue el presidente con refrendo, o sea, con la firma del secretario del ramo al cual el acto o el reglamento se refiere. No importa tanto lo que dice el artículo, sino saber que el reglamento autónomo o interno, ¿sí?, como vos seguramente tenés en la publicación, es aquel que se dicta y que surte efectos dentro de la administración, ¿sí? Si no recuerdo mal en la publicación, si alguien la tiene a mano, dígamelo porque yo no la tengo,
Creo que la publicación se refiere a la llamada zona de reserva de la administración. Bien, ¿cómo podríamos definirla? La zona de reserva de la administración es una pequeña franja, diríamos, normativa en la cual la administración puede moverse con cierta discrecionalidad. Vamos a definirla así. Franja dentro de la cual la administración, cuando hablamos de la administración pública, ¿eh? La administración pública tiene cierta, ¿por qué ponemos cierta? Ahora vamos a decir, porque todo es cierta discrecionalidad. Toda actuación de un organismo público está siempre reglada, está establecido en una norma. Pero hay ciertas cuestiones, ¿sí? Algunos jueces hablan de también cuestiones políticas no judiciales, ¿sí? O aquellas que se refieren a la zona de reserva de la administración, en donde el Ejecutivo, en este caso estamos hablando del presidente, tiene cierto margen de discrecionalidad para resolver algunas cuestiones. ¿Qué quiere decir que tiene cierto margen de discrecionalidad? ¿Se puede ir en contra de la norma? No, en absoluto, nunca jamás. Pero puede hacer un movimiento de cintura un poco más amplio para decidir sobre algún tipo de cuestión de acuerdo a su plan de gobierno. Bien, esta es la llamada zona de reserva de la administración, para ordenar internamente una secretaría, una subsecretaría, una dirección o cualquier oficina que haya. Ahí puede hacerlo. Bien, es solamente para cuestiones de organización interna de alguna dependencia pública, cualquiera fuera. ¿Sí? Esos son los reglamentos autónomos o también llamados internos. ¿Sí? Los reglamentos de ejecución, esto seguramente vos te vas a dar cuenta enseguida, ejecutar significa poner algo en práctica, llevarlo a cabo. Reglamentos de ejecución. Poner en práctica, en este caso, una ley. Llevarla a cabo. Bien, vamos al 99, inciso 2, viajamos un poquito más arriba, a las funciones del presidente. En 99, inciso 2, se dice que el presidente expide las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes nacionales, cuidando de no alterar con ello su espíritu, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. ¿Qué quiere decir esto? El presidente expide los reglamentos necesarios para ejecutar una ley, cuidando de no alterar su espíritu. ¿Qué significa esto? Que si sale una ley que dice que las personas pueden circular vehículos y no dice más nada, ahí habría que reglamentarla. ¿Cómo sería la reglamentación? Las edades, qué se entiende por vehículo, qué tipo de vehículos abarca. Bien, sería inconstitucional. ¿Por qué digo sería? Lo mismo que les dije que son los chicos en Rosario. Porque como el único que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma es un juez, yo tengo que hablar en potencial. Sería inconstitucional una ley que estableciese que para sacar el carnet de conducir hay que tener 90 años. Primero porque casi nadie llega a 90 años. Y segundo, los que llegan a 90 años son muy pocos los que tienen los reflejos en condiciones como para conducir un vehículo. ¿Bien? O sea, ¿qué está diciendo acá la Constitución? Sale la ley es de alcance general, ¿sí? Y una ley no aclara nada, la ley habla de contenidos, habla de vehículos. Bueno, ahí es el Ejecutivo, a través de un reglamento de ejecución, el que tiene que aclarar qué se entiende por vehículo. ¿Bien? Eso es lo que hace un reglamento de ejecución. Te dice cómo se va a llevar a cabo la ley. Es como si nosotros compramos un juego. ¿Bien? Compramos un juego con los dados. Bueno, preguntamos, ¿quién empieza? Uno puede decir, bueno, empieza el que saca el número más alto. Otro puede decir, no, y si empieza el que saca el número más bajo, bueno, a ver, pará. ¿Jugamos en el sentido de las agujas del reloj o distinto? No, vamos en el sentido de las agujas del reloj. Y otro puede decir, no, vamos al revés. Si leemos el reglamento, ahí tenés. El reglamento, en este caso de ejecución, es el que te dice cómo se va a jugar el juego. Vos tenés un derecho, vamos a ver en breve que los derechos no son absolutos, todos los derechos son relativos, todos los derechos están reglamentados,
todos los derechos están limitados precisamente para atender al bienestar general, para tratar de convivir en una paz o en armonía social. Todos los derechos están reglamentados o regulados, pero ¿qué está diciendo acá? Ojo, le está diciendo el Ejecutivo, que el reglamento de ejecución que vos dictes no es imposible el ejercicio del derecho. Entrar y salir del país. Es un derecho que nosotros tenemos. Bien, ojo, le está diciendo el Ejecutivo. No reglamentes este derecho demasiado que le imposibilite a una persona ingresar o salir del país. Para ingresar o salir del país hay que presentar DNI, hay que presentar todos los DNI que vos tenías antes, hay que presentar las declaraciones juradas de toda tu vida, tenés que declarar a qué país vas, a qué dirección vas, por cuánto tiempo te vas a quedar, en qué vehículo te trasladás, si te trasladás o no, y esto y lo otro que es torne prácticamente imposible ejercer el derecho de salir del país. Bien, ¿tiene que reglamentar ese ejercicio del derecho que vos tenés de entrar y salir del país? Sí, pero no en exceso, porque si es en exceso, en la realidad de las cosas me va a impedir a mí ejercer un derecho, que es eso que la Constitución está diciendo, ojo, decí cómo se va a ejercer ese derecho, pero no te excedas, porque si no vas a terminar impidiéndolo. Bien, este es el reglamento de ejecución, cómo llevar a cabo, cómo poner en práctica una ley. Bien, lo dicta el Ejecutivo acá en este caso. El tercer reglamento, que es el reglamento delegado. Esto lo vimos la otra vez. Ahora lo vamos a ver del otro lado del escritorio. El reglamento delegado, si vos te acordás, ahí nos vamos otra vez al 76, que lo vimos la otra vez, creo que casi al final, no recuerdo mal. ¿Te acordás que el 76 decía que está prohibida la delegación legislativa en el Ejecutivo, salvo en materia de administración o de emergencia pública, con plazo y de la forma que el Congreso lo establezca? Esto no significaba bajo ningún punto de vista que el presidente no pueda dictar leyes. Esto es obvio que no puede dictar leyes, sino que el presidente no puede dictar normativa. Eso significa que no puede legislar, salvo en materias propias de administración. ¿Te acuerdas que lo hablamos la otra vez? Que bueno, esto es una obviedad, porque la esencia misma del Ejecutivo es administrar. Si el presidente no pudiese dictar normativa, como estos reglamentos, u otro tipo de reglamentos, para poder administrar, su función sería casi nula. Bien, pero tiene que ser por tiempo determinado y de acuerdo a las condiciones que fije el Congreso. Bien, acá estamos viendo los reglamentos delegados del otro lado del escritorio. Un ejemplo muy claro del reglamento delegado es la ley de riesgos del trabajo. Como vos te darás cuenta, la ley de riesgos del trabajo fue dictada, ¿sí?, por el legislativo. Además está aclararlo que el nombre le indica solo, ley. Si es una ley, la dicta el legislativo. En esa ley hay un listado de llamadas enfermedades profesionales. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Son aquellas que puede sufrir un trabajador en relación de dependencia con motivo o en ocasión de su trabajo. ¿Qué significa esto? Son aquellas patologías que puede tener un trabajador que tienen relación directa con su trabajo, ya sea porque sufre una lesión mientras trabajaba, o también lo que se llama in itinere. Bien, yendo o yendo a su trabajo o viniendo de él, por el camino habitual o directo para evitar avivadas. Bien, ¿sí? No quiere decir que si vos trabajás en el centro de San Nicolás y vivís a 3 cuadras, vayas a tu trabajo por algún barrio que esté en zona sur, otro que esté en zona norte, y después llegues a tu trabajo. Si sucedió un accidente ahí, no estaría encuadrado acá porque no es un accidente in itinere. In itinere significa en latín en el itinerario, ¿sí? En el itinerario o recorrido, desde y hacia el trabajo, ¿sí? Si uno sufre algún tipo de lesión o una patología que esté vinculado, que tenga relación directa con el trabajo, o yendo o viniendo de tu trabajo, se hará acreedor
a una remuneración, a una prestación, lo que fuera. Ese listado de enfermedades profesionales, ese listado fue elaborado por el Ministerio de Trabajo. ¿Bien? Uno diría, ¿cómo lo elabora el Ministerio de Trabajo? Tendría que haberlo elaborado el legislativo. Sí, claro, obviamente. Pero por delegación autorizó, no al Ejecutivo, porque el Ejecutivo es unipersonal, sino a un organismo que depende del Ejecutivo. Que dependa, sí, jerárquicamente, no quiere decir que forme parte, ¿eh? Ojo con la terminología acá en derecho. Depende del Ejecutivo. O sea, jerárquicamente recibe órdenes del presidente, pero no forma parte del Ejecutivo. El Ministerio de Trabajo fue el que elaboró un listado de enfermedades profesionales. Si un trabajador en su trabajo, en relación de dependencia, yendo o viniendo del mismo, sufre alguna de las patologías que están en ese listado, se hará acreedor a una determinada prestación. Atención médica, una indemnización, depende del caso. ¿Bien? Ahí tenemos un claro ejemplo de reglamento delegado. El legislativo autorizó a que el legislativo, ¿sí?, legisle, ¿sí?, por tiempo determinado y de acuerdo a las condiciones que el legislativo estableció. ¿Cuáles fueron las condiciones? Tiene que estar relacionado con los riesgos del trabajo. ¿Sí? Este es un claro ejemplo de reglamento delegado. El listado de enfermedades profesionales que está en la Ley de Riesgos de Trabajo. ¿Bien? Que depende, pero no forma parte del Ejecutivo. ¿Vamos bien hasta acá? Hay información, ¿eh? ¿Sí? ¿Pero vamos bien? ¿Sí? No los escucho, ¿saben? ¿Los escuchas? A ver, San Nicolás. Sí, profe. Ahí están. Bien, vamos todavía. Bien, me avisan, ¿eh? Es medio denso esto, yo ya lo sé, ¿eh? Lo sé de sobra, pero bueno, hay que pasarlo. Y al final, los más vistos, y después de esto hacemos un recrédito, ¿eh? Cortito, pero bueno, recrédito al fin. El más nombrado de todos y el más mal nombrado, el famoso Reglamento de Necesidad y Urgencia, o DNU. Viste que ahora el presidente, los presidentes en realidad, ¿eh?, no este de ahora, sino los presidentes anteriores, gobiernan, prácticamente son colegisladores, porque dictan una cantidad de reglamentos de necesidad y urgencia terribles. Se llaman también decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué pasa si yo escribo decretos de necesidad y urgencia o exponiendo hablo de decretos de necesidad y urgencia? No pasa nada. La terminología correcta es hablar de reglamentos de necesidad y urgencia. ¿Por qué se le dice decretos de necesidad y urgencia? Uy, me está dando vuelta la ruedita. Quería compartirte uno, pero bueno, va a ser medio difícil. Porque en el texto del reglamento dice el presidente en uso de las atribuciones del artículo 99, inciso 3, decreta. Entonces se toma de esa parte que dice decreto y se entiende que es un decreto de necesidad y urgencia, cuando en realidad la terminología correcta es hablar de reglamentos de necesidad y urgencia. Y acá te propongo, antes de llegar al tan anunciado recreo, que nos mudemos al 99, inciso 3. ¿Sí? Inciso 3, párrafo 2 en adelante. Y vamos despacio acá porque tiene algunas cuestiones a tener en cuenta. Empecemos por lo obvio. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Da fuerza, ¿sí?, a lo que dispone el artículo 76. El 76 dice que está prohibida la delegación legislativa. El 99, inciso 3, párrafo 2, dice que el Ejecutivo no puede dictar disposiciones de carácter legislativo. Interpretación armónica de los dos artículos. 99, inciso 3, 23 punto al 76. Los dos hay que interpretarlos no en forma aislada, como compartimentos estancos, uno en un trajito, otro en otro, sino que de forma conjunta. ¿Bien? Los dos juntos.
Entonces, el presidente, en principio general, no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. Traemos el 76, sabemos que en materia de administración, en casos de emergencia pública, por tiempo determinado y de acuerdo a las bases que establezca el Congreso, sí podría hacerlo. Solamente cuando circunstancias excepcionales, sigue diciendo el 99, inciso 3, párrafo 3, hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de una ley, y acá viene lo principal, y no se trate de materia penal, tributaria, electoral o de partidos políticos, bien, esta materia está prohibida. Podrá el presidente dictar decretos, ahí te dice decretos, está mal, pero bueno, no importa, si vos decís decretos está bien, por razones de necesidad y urgencia. Entonces, rebobinemos. Delegación legislativa, así le vamos dando fuerza. No. Excepción, materia administrativa y emergencia pública. Condiciones. Plazos, modos que imponga el legislativo. La que el legislativo autoriza, le va a decir al ejecutivo por qué tiempo y de qué forma tiene que hacer. Nunca. Tributos, materia penal, partidos políticos. Vamos a ver con ejemplos cortos y nos vamos al recreo. Partidos políticos y régimen electoral. Con lo cual, el presidente no puede crear un impuesto, una tasa, una contribución especial o de mejora. No lo puede hacer. El presidente no puede establecer una conducta y decir que esa conducta, de ahora en más, va a ser un delito. No lo puede hacer, solamente el legislativo. El presidente no puede decir que el piso para las pasos no va a ser de 1,5, sino que va a ser de 3. No lo puede hacer porque se está refiriendo a los partidos políticos. El único que puede cambiar el piso de los pasos para pasar a elecciones definitivas es el legislativo. El presidente no puede establecer que su elección y la de su vice van a ser de forma indirecta, bien, a través de colegios electorales, porque el único que lo puede hacer es el legislativo. Sobre todas las demás cuestiones, o sea, en materia administrativa de emergencia pública, si el legislativo lo autoriza, sí puede hacerlo, por el tiempo que el legislativo le diga y de la forma que se lo establezca. Bien, estos son los famosos llamados DNU, decretos de necesidad y urgencia, más técnicamente o correctamente sería llamarlos reglamentos de necesidad y urgencia. Los presidentes, digo los, porque no este, sino el anterior, y la anterior y todos los demás, hacen uso y abuso. Dictan a cada rato reglamentos de necesidad y urgencia, con lo cual se transforman en la práctica en Argentinalandia en colegisladores. Están asumiendo una función legislativa prohibida. Bien, pero ¿qué es lo que alegan enseguida? Cuestiones administrativas o en el peor de los casos, y no, emergencia pública. Y ahí legislan. Y no es correcto que hagan así. No es correcto porque atenta contra uno de los principios fundamentales de la República, que es la división de funciones, o la división de poderes, o mejor dicho, la división de órganos. Bien, pero en la realidad pasa, sepámoslo, nunca está prohibido, esto no hay ninguna duda, nunca sobre tributos, partidos políticos, materia penal o regímenes electorales. El tema del DNU no termina acá, yo les voy a copiar y pegar esto para conversarlo ahora brevemente, cómo sigue la tramitación, porque cuando el presidente dicta un DNU o un reglamento de necesidad y urgencia, el jefe de gabinete de ministros, mirá qué llamativo, la Constitución te dice personalmente, hasta que el jefe de gabinete de ministros ahora va con una carpetita dentro de los 10 días que el presidente dictó el DNU y lo va a someter a examen de la Comisión Bicameral Permanente. Bien, la comisión. No es necesario acordarse de esto, pero sí saber medianamente cómo funciona el dictado de los reglamentos de necesidad y urgencia. Compuesta por
diputados, senadores, que validan o no vamos a poner los DNU porque eso no sirve. ¿Sí? ¿Qué hace? Se dicta el reglamento de necesidad y urgencia, el jefe de gabinete de ministros se lo lleva a la comisión bicameral permanente, que está compuesta por diputados y senadores, que son los que van a validar o no los DNU. Bien, si lo validan, pasa a las cámaras. Si lo validan, vamos a contar la historieta esta que está ahí arriba, si lo validan, pasa al legislativo para su tratamiento como una suerte de proyecto de ley. Si no lo validan, que casi nunca pasa, lamentablemente, porque el control que hacen es muy superficial, lo mandan al Congreso, el Congreso muchas veces es una escribanía del gobierno, es el gobierno que esté, levantan toda la mano, avalan que el presidente colegisle, lo cual es aberrante, sea el presidente que sea, y bueno, el reglamento de necesidad y urgencia muchas veces termina transformándose en una ley. Bien, acá nos dice el artículo lo que yo te comenté, lo conté con mis palabras para que no sea tan denso. El jefe de gabinete de ministros, personalmente, y dentro de los 10 días, no importan los plazos, someterá la medida a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar, etc. Esta comisión eleva su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara, o sea que lo gira al legislativo para que lo traten, ¿sí? Y una ley especial, ahí se cortó, una ley especial que te dice cuál cómo tiene qué cantidad de votos tiene que tener, tampoco nos interesa, sino que nos interesa entender cómo funciona esto de los DNU. Una ley especial regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bueno, eso ya queda. En resumidas cuentas, ¿sí? Salvo que fuera materia penal, tributaria, de partidos políticos o de régimen electoral, cuando hubiera alguna cuestión urgente o alguna cuestión referida a materia administrativa importante y no se pueda esperar todo el tiempo que tarda, ¿sí?, en formarse y sancionarse una ley, el presidente dicta un reglamento de necesidad y urgencia. Cuando lo dicta, va el jefe de gabinete con la libretita, con la carpetita y el reglamento de necesidad y urgencia firmado por el presidente, el jefe de gabinete y otros ministros más, se lo da a la Comisión Bicameral Permanente. La Comisión Bicameral Permanente lo estudia, lo discute, generalmente lo aprueban, obviamente, lo aprueba y lo pasa al legislativo para que lo trate. En el legislativo generalmente también se aprueba y se transforma en una ley y ya está, solucionada la cuestión. Bien, lamentablemente, al ser tan simple como yo te lo cuento, que parecería que es muy, bueno, pero es muy así, y sí, es así. Esto favorece, porque no hay ningún tipo de trabas, salvo las 4 materias que están prohibidas, de que el presidente se transforme en la práctica en un legislador más, y que el legislativo lamentablemente sea una escribanía. ¿Qué quiere decir una escribanía del gobierno? Que son todas personas funcionales al gobierno de turno, y cualquier cosa que hace o dice el presidente, usted quien esté, no me interesa, todos levantan la mano, se aprueba y no está bueno. Lo que está bueno es que haya un legislativo que sea oposición. O sea, que cada cosa que haga el presidente le diga, para. Nos tenemos que sentar, verlo, analizarlo y después decimos, ¿sí? Pero no oposición como pasa acá en Argentina por ser oposición misma. Porque a lo mejor si lo que el presidente está bueno o lo que resolvió nos hace bien a los argentinos, la oposición tendría que acompañar eso. Sería lo lógico. Lamentablemente muchas veces eso no pasa. ¿Sí? Entonces termina todo trabado. Y en vez de allanar el camino se ponen palos en la rueda por el solo hecho de ser oposición y no está bueno. No le hace bien a la democracia. ¿Bien? ¿Se entendió bien hasta ahora todo esto que estuvimos viendo del Ejecutivo, de los reglamentos, de los tipos de reglamentos? ¿Está bien? ¿Sí? Por lo menos en una primera escucha, en una primera charla, en una primera puesta en común, en una primera compartir, si se quiere, este tema. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Conversado así? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? No. Bien, bueno, Iván. Vamos a hacer una cosa.
Como el Ejecutivo en principio estaría terminado, es mucho más largo, en el 99 del Ejecutivo vamos a encontrar todas las atribuciones, competencias o facultades, o sea, todo lo que el presidente puede y debe hacer. Ahí les mandé al grupo de WhatsApp del jefe de gabinete de ministros, que es muy importante, que está en el 100 también, pero por cuestiones de tiempo no lo podemos ver acá. Yo les diría que, siendo las 7:10, hagamos un recreito de 10 minutos corto. Hoy vamos a terminar también 8:30, así no nos cansamos porque es este viernes. Y después de eso, a las 20 volvemos y empezamos a ver lo primero, nada más que lo primero, para que cuando nos encontremos la próxima vez, que era dentro de 2 jueves, el jueves de esta semana, bueno, no me acuerdo, creo que era jueves 14, para recuperar esto. Cuando nos encontremos el jueves 14, terminemos con el Poder Judicial y ya terminemos la 4 y pasemos a las 5, que es una unidad hermosísima, mucho más dinámica y entretenida que esta, pero por lo menos hoy empecemos a ver algo de el poder u órgano judicial, ¿sí? Son las 19:11 tengo yo, si ustedes tienen el mismo horario, les propongo que hagamos un recreito, apagamos cámaras y micrófonos, hasta las 20 por ahí, después volvemos y retomamos el judicial, ¿dale? ¿Les parece? Bueno, profe. Listo, Dale, profe. genial, paramos 10 minutitos. Ok.